Ahora sí, buenas noches chicos, vamos a comenzar. Llamamos lista Ivana Aparicio, Geraldine Bernal, Presente, Lice. ya, Cristian Borda, Walter Callejas, Presente, Lice. ya, Juana Carvajal, Presente, dice. ya, Ney Michura, Abigail Condori, Álvaro Gutiérrez, Reina Gutiérrez, Presente, licenciado. ya, ya te he notado Álvaro, no te preocupes. Álvaro, Reina, Marco Antonio Huanca, Raquel Huanca, José Huaynoca, Presente, Lice. ya, Carlos López, Diana Mendoza, Presente, Lice. ya, Catherine Moyo, Presente, Lice. ya, Nieves Ramos, Daniel Salazar, Presente, licenciada. ya, y Marco Yugra, ya. Entonces, vamos a continuar lo que hemos avanzado en la anterior clase. Ya. Ya, les había dictado hasta acá, ¿no? El quinto paso. La anterior clase hemos terminado con esto. Voy a volver a leerlo ya, pero ustedes ya lo deben tener anotado en su cuaderno porque les he dictado la anterior clase. El quinto paso, para determinar las variaciones, usualmente se obtienen los mayores de las cuentas de control o presentar mediante un cuadro y determinar las diferencias resultantes, que serán las variaciones existentes entre los costos históricos y estimados aplicados a la producción. Luego se determina el coeficiente rectificador en forma global o por elemento del costo sobre la base de cantidad física o volumen de producción equivalente o sobre el costo aplicado a la producción. Entonces, ¿qué nos está indicando en el quinto paso? Tenemos que hacer nuestra determinación del coeficiente rectificador, ¿ya? Tenemos dos opciones, hacerlo sobre la base de la cantidad física o volumen de la producción equivalente o sobre el costo aplicado a la producción, ¿ya? Vamos a hacer el primer ejemplo que dice la determinación del coeficiente rectificador sobre la base del costo aplicado a la producción sujeta a corrección, utilizando la siguiente fórmula. Coeficiente o factor, es decir, aquí ya determinamos nuestro coeficiente rectificador o el factor que vamos a utilizar, que va a ser la variación dividido entre el costo aplicado a la producción. ¿Ya? Entonces utilizamos esa fórmula y para utilizar esa fórmula necesitamos hacernos un cuadrito para determinar las variaciones que tenemos, ¿ya? Vamos a hacer elementos del costo. Acá estamos haciendo por la separación de cada uno de los elementos del costo. Necesitamos saber nuestro costo histórico o el costo real. Vamos a tener la información de la evaluación a costo estimado, de la producción terminada, de la producción en proceso, y vamos a tener su sumatoria de ambos, la producción terminada y la producción en proceso. Con esto ya vamos a tener nuestra variación, determinando así nuestro coeficiente rectificador. Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora. Ya. Elementos del costo. Tenemos materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Cuál va a ser nuestros costos históricos? El costo histórico del real es el costo incurrido que yo que ya hemos determinado en nuestro primer asiento, ¿no ve? Hemos realizado nuestro primer asiento
Entonces, ese es por el costo incurrido. Para materia prima, 5.360. Para mano de obra, 5.950. Y para costos indirectos de fabricación, 3.600. Ya, entonces así determino mi costo histórico. Evaluación a costo estimado. Acá nos pide la evaluación que hemos tenido nosotros, pero de solamente producción terminada y producción en proceso. En los anteriores pasos hemos realizado lo que es la evaluación a costo estimado de nuestra producción terminada, la evaluación a costo estimado de nuestra producción vendida y la evaluación a costo estimado de productos en proceso según su grado de avance, ¿no ve? Entonces, nosotros debemos sacar la información de los cuadritos que hemos realizado. Para producción terminada sacamos nuestra evaluación. Evaluación de la producción terminada. Para materia prima, 4.250. Para mano de obra, 5.000. Para costos indirectos de fabricación, 2.500. Y así tenemos nuestra evaluación de la producción terminada a costo estimado. Para la producción en proceso, sacamos igual de nuestro cuadrito, 510 para materia prima, para mano de obra 400 y para costos indirectos 200 bolivianos, ¿ya? Mi total va a ser la sumatoria de mi producción terminada más mi producción en proceso. Y ese va a ser el total de mi evaluación a costo estimado, ¿ya? ¿Cómo determino mi variación? Restando el costo histórico entre mi total. Y así tengo una variación. En este caso tenemos variación para los tres elementos del costo, ¿no? 600 para materia prima, 550 para mano de obra y para costos indirectos 900 bolivianos. ¿Ya? Entonces esta es mi variación. ¿Cómo determino mi coeficiente rectificador? El coeficiente rectificador vamos a sacar de nuestra fórmula que nos dice la variación al costo aplicado de la producción dividido, ¿no? Entonces vamos a realizar la variación dividido entre el costo aplicado, es decir, el costo que hemos aplicado al momento de hacer nuestra estimación, ¿ya? Y acá me da 0.13. Ya tengo para los tres elementos del costo. Cuando yo saco un factor, un coeficiente o algo que me ayude a determinar a posterior mis datos, tengo que utilizar en lo posible los 5 o 6 decimales, ¿ya? Entonces, siempre cuando yo determine un factor o algún coeficiente, trato de tomar la mayoría de mis decimales, ¿ya? En caso de tener en moneda, ya saben, solamente hasta 2 decimales. ¿Ya? Y entonces así habríamos determinado nuestra variación, pero sobre la base del costo aplicado a la producción. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a totalizar en lo que si alguien me dice que tiene alguna pregunta. Ya, a ver, por puntos. ¿Cómo sería mi registro contable? Teóricamente ya hemos avanzado, ya hemos realizado, mejor dicho, hemos indicado cómo teóricamente yo le tendría que registrar esta variación. Pero ahora, de manera práctica, ¿cuál sería mi registro contable para esta variación? Catherine. No sé, pero puede ser variación en materiales, variación manos de obra, variación costos indirectos. ¿Ya? ¿Contra qué cuentas? ¿O contra qué cuenta? Material directo, material directo en proceso, mano de obra en proceso y costos indirectos en proceso. ¿Ya? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué utilizo esas cuentas? Bueno, para la variación, porque, bueno, estamos hablando de variación, sería un punto, ya creo. Y en proceso... ¿Quién me dice por qué? Ya.
Ya, está bien, el asiento que nos ha dicho Catherine está bien. Ya, ese es el asiento que tenemos que registrar. Voy a copiar esto para poder registrarlo acá. Utilizamos qué cuentas, variaciones, mejor dicho, variación en materiales, variación en mano de obra y variación en costos indirectos. ¿Ya? ¿Contra qué cuentas? Inventario de materiales en proceso, mano de obra en proceso y costos indirectos en proceso. Que yo voy a registrar acá la variación. ¿Ya? Entonces registro mi variación para cada uno de los elementos del costo. 150 y 900, que ya lo he determinado, ¿no? Entonces registro. Ya. Ahora, ¿por qué lo registro de esta forma? ¿Por qué cargo mis cuentas a variaciones y por qué abono a mis cuentas en proceso? Es decir, a productos en proceso en sí. Porque el resultado de esta variación es favorable o es desfavorable a la empresa. Primera pregunta. Debemos saber si es que este resultado, esta variación está siendo favorable o desfavorable a la empresa. Primera pregunta. Segundo, ¿cómo afecta esta variación y a dónde afecta? ¿Ya? A nuestros costos. Obviamente, estas variaciones va a afectar a nuestro costo de producción. Por lógica entendemos esa parte, ¿no ven? Ya sea de manera favorable o de manera desfavorable, va a afectar a nuestro costo de producción, ¿ya? Entonces, ahora, a simple vista, viendo nuestro costo histórico y viendo nuestra evaluación a costo estimado, ¿a este resultado, esta variación, es favorable o es desfavorable a la empresa? Tomando en cuenta estas columnas, ¿no? Esta y esta. Catherine, ¿es favorable o es desfavorable? Oh, perdón, dice, me equivoqué. Ah, yo. ¿Alguien que quiera responder? ¿Es favorable? Geraldine. Lice, yo pienso que es favorable porque está en no tiene signo, signo negativo, Lice. Está ahí y pienso que no es desfavorable para la empresa. Ya. Entonces, tu opinión es favorable, ¿no? Es favorable a la empresa. Ya. Álvaro dice desfavorable. ¿Por qué desfavorable, Álvaro? Diana. Bueno, dice, a lo que me acuerdo es que ustedes nos explicó que eh, es favorable si el costo real es menor que el costo que nos ha salido. Y era desfavorable si el costo real era mayor al costo estimado que nos ha salido. Ya. En este Por caso, lo el costo tanto, real es mayor y el costo estimado nos ha salido menor, ¿verdad? ajá, Entonces es desfavorable. es desfavorable. Ya. Y levanten la mano los que dicen que es favorable a la empresa. Los que dicen que es desfavorable, levanten la mano. Y los demás, o sea, nadie más. Diana, Geraldine. ¿Alguien más? Walter, ya. Álvaro, ya.
Exactamente, ¿no? Nos vamos a esta parte de las variaciones que hemos avanzado teóricamente. Las variaciones entre los costos estimados e históricos. Debemos ver, ¿no? Analizar. Si el costo real es menor al costo estimado, el resultado va a ser favorable a la empresa. Pero si el costo real es mayor al costo estimado, es desfavorable, ¿no ves? Teniendo esta parte teórica, ya podemos determinar si es favorable o es desfavorable a la empresa. Y aún así, si no supiésemos esta parte, si no supiéramos de manera teórica lo que nos está poniendo el tema, debemos analizar nosotros de por qué, ¿ya? Primer punto, el costo histórico es el real, es el costo real, mejor dicho, el costo real que se ha incurrido en el periodo. Si nos damos cuenta, al principio nos está diciendo el registro por el costo incurrido sobre la base de informe en almacenes, planilla de sueldos y los costos indirectos de fabricación. Es decir, este costo ya tiene su informe de almacenes, la planilla de sueldos y los gastos indirectos. Entonces ya tiene su informe. ¿Qué quiere decir? Que es un costo real. No es que ha habido una estimación en este costo. Por lo tanto, este costo vendría a ser el costo estimado o también llamado el costo real, ¿ya? Primer punto. Después, posterior a eso, hemos hecho acá nuestras estimaciones, tomando en cuenta el costo unitario estimado de la hoja de costos que se nos ha presentado. Ya sabemos que esta estimación se realiza previo análisis utilizando los costos unitarios de anteriores periodos, utilizando datos estadísticos, utilizando cualquier tipo de estudio que se haya realizado, pero sigue siendo una estimación, que quiere decir una aproximación. No es un dato real, es un dato aproximado, que puede ser que sea ese, no, a ciencia cierta no se sabe, ¿ya? Pero es una estimación. Por lo tanto, hemos evaluado nosotros nuestra producción terminada, nuestra producción en proceso, nuestra producción vendida a costo estimado, ¿ya? Entonces, este monto que hemos determinado tanto para producción en proceso y producción terminada es simplemente una aproximación o una estimación que hemos realizado, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos la evaluación a costo estimado. Y debemos diferenciar entre el costo histórico o real y entre el costo estimado, ¿ya? Hacemos la diferencia, en este caso nos da una variación de 600 para materia prima, para mano de obra 550 y para costos indirectos 900 bolivianos. Primer punto para entender si es favorable o desfavorable, independientemente yo sepa la teoría o no sepa la teoría. Si yo he hecho una aproximación, es decir, es como si yo hubiese presupuestado únicamente estos montos para que yo pueda, ¿cómo se dice? Para que yo pueda utilizar, ¿no ve? Solamente 12.860 bolivianos estaban destinados a utilizarse en el costo de producción, ¿no ve? Entonces, este es mi presupuesto, el que yo me he puesto más o menos como límite, porque sabemos que la estimación se realiza al inicio o se realiza posterior o durante el proceso, mejor dicho, nunca posterior. Posterior simplemente vamos a tener ya nuestro costo real, ¿ya? Entonces, cuando nosotros es como si estuviésemos presupuestando 12.860 bolivianos nomás para cubrir todos los costos de producción, tanto de productos terminados como producción en proceso. Ya solamente 12.000 hemos destinado. Pero el costo, lo que nos ha costado realmente, es decir, el real, el que ya hemos utilizado, es de 14.910. Por lo tanto, el costo real es mayor. Yo, ¿de dónde estaría sacando dinero? Obviamente de mi presupuesto voy a tener que aumentar, ¿no ve? Mi costo va a aumentar. Por lo tanto, si yo tengo que aumentar, si aumento mi costo de producción, obviamente me va a dar un resultado negativo. ¿Por qué? Porque mi margen de utilidad va a bajar. ¿Se entiende, no? Esa parte lógica. Si yo, y así en términos sencillos, si yo he comprado, por decir, 50 galletas a 10 bolivianos cada una, ¿no ve? Sería 500 bolivianos. Eso es lo que yo más o menos pienso que es, ¿no? Y yo lo estoy vendiendo a 15 bolivianos, no, a 20 bolivianos. ¿Cuánto me da? Como 1.000 bolivianos, ¿no ve? Entonces, si yo digo, al final no me ha costado 10 bolivianos cada galleta, me ha costado a 12 bolivianos, obviamente lo que yo tenía destinado a ganar va a bajar, ¿no ve? Entonces ya, por eso viene a ser un dato desfavorable para la empresa, ¿ya?
Entonces, teniendo esa lógica en cuenta, la parte de la variación, si es favorable o desfavorable a la empresa, yo debo ver si a mi productos en proceso, en este caso, porque estamos desglosando por elemento del costo, ya que estamos utilizando de manera analítica, entonces para mis productos en proceso, obviamente va a aumentar, ¿no ve? Y productos en proceso está aumentando, entonces lo voy a registrar de esa forma. Y vamos a abrir nuestra cuenta variaciones en materiales, ¿ya? Al final, después de hacer todo este proceso, hemos dicho que la cuenta de variaciones debe cerrarse y eliminarse, ¿no ve? Y teóricamente, de la misma forma, hemos hablado del tratamiento contable de las correcciones que vamos a hacer para poder saldar la cuenta de variaciones, y aquí teóricamente nos indica, para poder saldar, yo debo utilizar las diferentes cuentas, corrigiendo a las cuentas de activo, al decir inventario de productos terminados, inventario de productos en proceso, pérdida normal, inventario de productos defectuosos, inventario de productos averiados y de lo que yo vaya a tener dentro de mis inventarios, ¿ya? Puedo hacer esa corrección. Puede hacer una corrección contra la cuenta costo de producción vendida. Puede hacer una corrección contra la cuenta pérdidas y ganancias. Puede hacer una corrección contra la cuenta anticipo o préstamos al personal. Perdón. En este último caso es en caso de que sea negligencia del trabajador que haya hecho la estimación muy mala, ¿no? Entonces, en ese caso, utilizo esta cuenta, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer por este primer punto. Es decir, que mi corrección voy a corregir con mis cuentas de activo, inventario de productos terminados, inventario de productos en proceso y al costo de producción vendida. Cuando yo utilizo este activo, que es inventario de productos terminados, y por el dato desfavorable de la variación, me da a entender que este inventario va a aumentar su costo de producción para mi inventario de productos terminados. Ya que es un activo que aumenta, se registra en el debe, ¿no ve? Entonces yo voy a registrar mi inventario de productos terminados en el debe, inventario de productos en proceso en el debe, costo de producción vendida en el debe. ¿Contra qué cuentas? Variaciones, ¿ya? Voy a registrar contra cuenta variaciones. Para eso, yo debo registrar antes, al momento de identificar mi variación, en el debe. ¿Por qué variaciones? Es una cuenta de resultados. Puede ser considerado un gasto o puede ser considerado un ingreso, ¿ya? Todo va a depender de qué dato sea, ¿no? La variación. Si es desfavorable o es favorable a la empresa, ¿ya? Tomando en cuenta el asiento de mi corrección que yo voy a realizar, voy a identificar esta cuenta como en este caso, ¿cómo qué cuenta sería? Identificada. ¿Gasto o ingreso? Raquel. Dice, no he ¿Qué levantado cuenta la sería? mano, estaba así. Ya. Diana dice gasto. Ya, muy Va a bien, disculpar, Lice. exactamente. No te preocupes. Entonces, sí es considerado como un gasto, ¿no ve? Porque gasto que aumenta se registra en el debe, ¿no ve? Ahora, en caso de que aquí haya sido un dato favorable, es decir, que mi costo histórico sea de, a ver, 4.560, ¿ya? Mi variación es de 200 bolivianos, me está saliendo un signo negativo, ¿no ve? Entonces, en caso de ser de esta forma, simplemente voy a revertir el asiento, utilizando las cuentas de inventario de materiales en proceso, mano de obra directa en proceso, costos indirectos en proceso, contra variaciones en materiales, variación en mano de obra y variación en costos indirectos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando mi costo histórico es menor a mi costo estimado, está bien una variación aquí con signo negativo, que quiere decir que es favorable a la empresa. ¿Ya? Este mismo asiento, que es variaciones en materiales, variaciones en mano de obra, variación en costo indirecto, contra inventario de materiales en proceso, mano de obra directa en proceso, costos indirectos en proceso, ¿cómo lo registraría de manera global? Si yo utilizara mis cuentas de manera global, ¿cómo yo lo registraría? Levante la mano quien quiera responder.
Ahora estamos haciéndolo de manera analítica, pero de manera global, ¿cómo yo registraría? Está fácil. ¿Quién me dice? Levante la mano. Diana. Bueno, yo creo que solo sería la cuenta variaciones en sí contra inventario de productos en proceso. Ya, a ver. ¿Quién más? ¿Quién está a favor de lo que dice Diana? Levante la mano. Raquel. ¿Quién más? Walter, Juana, ¿quién más? Ya. Está bien. ¿Ya? Variaciones contra no inventario de productos en proceso. Sería variaciones contra productos en proceso únicamente, ¿ya? Para identificar bien las cuentas. Ya, entonces sí, de manera global registraríamos únicamente eso, ¿no? Variaciones contra productos en proceso. En este caso que estamos haciendo de manera analítica, registramos de esta forma, ¿no? Variaciones en materiales, de variaciones en mano de obra, variaciones en costos indirectos y así de cada uno de los elementos del costo, ¿ya? Espero que se haya entendido esto bien. Si se ha entendido todo bien, levanten la mano. Ya, continuamos entonces. Entonces, ya hemos hecho sobre la base del costo aplicado a la producción sujeta a corrección. Ahora vamos a hacer la determinación del coeficiente rectificador sobre la base de cantidad física o volumen de producción. Para esto vamos a utilizar una fórmula. Voy a copiar esto. Mi factor va a ser mi variación, ya sea acá en materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. ¿Contra qué? Mejor dicho, ¿sobre qué? Sobre mi producción equivalente en materiales. ¿Ya? Entonces, esta va a ser mi fórmula. Variaciones, para el primero va a ser sobre de materia prima, para el segundo va a ser de mano de obra, para el tercero va a ser para los costos indirectos de fabricación. ¿Cuál va a ser mi cuadro para hacer esta determinación? Necesito saber los elementos del costo. Nuestras variaciones. Hemos determinado anteriormente, ¿no? La producción terminada. Hablando en términos de cantidades, la producción equivalente de productos en proceso. Productos en proceso, ¿ya? De eso vamos a tener nuestra producción equivalente. Y determinamos el coeficiente rectificador. Ya. Elementos del costo, tenemos materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Mis variaciones
aquí ya tengo mis variaciones de 600, 550 para mano de obra y 900 para los costos indirectos de fabricación. Mi producción terminada, y aquí es en términos de cantidades. ¿Cuánto es mi producción terminada? Me voy hasta arriba. Son 250 unidades de producción terminada, ¿no? 250, 250 y 250. Producción en proceso. Pero acá es la producción equivalente de productos en proceso. Para materia prima es de... ¿Dónde está? Producción 30. Para mano de obra es de 20. Y para costos indirectos es de... ¿Dónde está? Aquí está, 20. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser mi producción equivalente? La sumatoria de mi producción terminada más mi producción en proceso. 280 para materia prima, 270 para mano de obra y 270 para costos indirectos de fabricación. ¿Cómo determino mi coeficiente rectificador? ¿Cómo determino? ¿No? Habíamos dicho la variación dividido entre la cantidad equivalente, ¿no? Entre la producción equivalente en materiales, ¿ya? Entonces tengo ahí ya la determinación de mi coeficiente rectificador para cada uno de los elementos del costo. ¿Ya? Entonces así ya habría determinado mi coeficiente rectificador. Esta es la forma de determinar el coeficiente rectificador sobre la base de cantidad física o volumen de producción equivalente. ¿Ya? ¿Ha quedado claro esta parte? Levanto la mano si quedó claro. Ya. Ya, entonces continuamos. Acá ya teníamos todo lo que necesitamos. Nos requiere la evaluación de la producción terminada vendida a costo estimado, saldar las variaciones contra la producción y producción vendida, que ya lo hemos realizado. Ahora nos toca hacer nuestra corrección de estas variaciones, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacernos otro cuadrito. Vamos a hacer acá la corrección. Para esto necesitamos los elementos del costo, el ajuste por unidad, es decir, nuestro coeficiente rectificador, la producción terminada, producción vendida, producción en proceso y nuestra colección. Para cada uno, tanto producción terminada, vendida y en proceso, necesito mi cantidad y mi costo. Cantidad y costo. Cantidad y costo. Ya, entonces voy a hacer mi cuadrito de esta. Ya. Ahora sí, mi corrección, esto lo voy a agrandar un poco, listo. Ya, elementos del costo, ya sabemos, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Para mi ajuste por unidad, toma en cuenta el coeficiente rectificador que he determinado acá, para cada uno de los elementos del costo. Mi cantidad de producción terminada es de 50 unidades, es lo que me resta, ¿ya? Porque mi producción terminada, si vemos este cuadrito, es de 250 unidades. Pero como estoy evaluándolo acá también la producción vendida, entonces yo tengo que poner lo que me resta. ¿Y cuánto es mi producción vendida? Mi producción vendida son de 200 unidades, ¿ya? Estaría cometiendo un error si acá pongo en producción terminada 250 y aquí producción vendida 200. No, tengo que poner lo que me resta, lo que me queda en producción terminada.
¿ya? 50, 50 y 50 para cada uno de los elementos del costo. Para mi producción vendida ya registro las 200 unidades que estoy vendiendo. Para producción en proceso, registro mi cantidad equivalente, que es de 30, 20 y de 20, ¿ya? Tengo que evaluar por el ajuste que he realizado, es decir, utilizando mi coeficiente de rectificador, yo hago mi evaluación. Mi costo va a ser igual a mi cantidad por mi coeficiente rectificador, que sería mi ajuste por unidad, ¿ya? Para cada uno de los elementos del costo. Como es en moneda, le voy a poner en 2 decimales. Para producción vendida de la misma forma, el ajuste por unidad multiplicado por mi cantidad. ¿Ya? Entonces, de esta forma realizo. Para producción en proceso, de la misma forma, mi ajuste por unidad multiplicado por la cantidad. Al final voy a totalizar. Antes nos estamos olvidando de la corrección. ¿Cuál va a ser mi corrección? ¿Qué tengo que registrar en mi corrección? Va a ser la sumatoria del importe de producción terminada, de producción vendida, más el producción en proceso. Ya, esa sería mi corrección. Y me tiene que cuadrar con lo que yo he determinado en mi variación. 600 para materia prima, 550 para mano de obra y 900 para costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Al final totalizo mis importes. 375 hasta el final. De las cantidades no necesito, pero está así, ¿no? ¿Ya? Y ya habría hecho mi corrección. Bueno, no, mi cuadrito para realizar la corrección. Ahora yo recién realizo mi corrección haciendo un asiento contable. ¿Cómo registraría esta corrección? Es lo que les decía anteriormente, ¿no ven? A ver, esperen un momentito. Aquí está el asiento número 4. El asiento número 5 es por la variación. Y nuestro asiento número 6 va a ser por la corrección. Ya teníamos acá en la variación en materiales, variación en mano de obra, variación en costos indirectos. Cuando yo realizo mi corrección, debo saldar estas cuentas. ¿Qué me da a entender? Por simple lógica, simplemente voy a abonar estas cuentas, ¿no? Variación en materiales, variación en mano de obra y variación en costos indirectos. Ya, entonces debo saldar, por lo tanto, voy a registrarlas en el, a ver, ¿qué cuentas yo voy a registrar en el debe? Lo que les indicaba anteriormente. Si está habiendo un dato desfavorable en la empresa, es decir, que se está gastando más de lo presupuestado, más de lo estimado, que nos da a entender que nuestro costo de producción ha subido. Por lo tanto, dentro de lo que es nuestro inventario de producción terminada, va a aumentar, ¿no? Es una cuenta de activo que está aumentando. Inventario de productos en proceso y costo de producción vendida. ¿Ya? ¿Por qué estas tres cuentas? Primero, inventario de productos terminados, porque eso es lo que estamos evaluando, ¿no? Haciendo nuestra corrección. Para procesos de la misma forma, acá está. Y para el costo de producción vendida, por la producción vendida. ¿No ve? Entonces, ¿qué montos yo voy a registrar en el inventario de producción terminada? Voy a registrar este. Para productos en proceso, 171. Y para costo de producción vendida, 1502. 1502.65. Para mi variación de materiales, para que se salde esta cuenta, debo registrar mi corrección, ¿ya? Tanto en materia prima como de costos indirectos de fabricación. Al final, si yo sumo, me tiene que dar lo mismo, ¿no? Para seguir lo que es nuestra partida doble. Y obviamente nos va a dar lo mismo porque hemos realizado bien nuestro ejercicio. ¿Ya? Y así realizamos nuestra corrección. ¿Se ha entendido bien esta parte?
¿Hay alguna duda, pregunta o consulta hasta acá? Les voy a compartir directamente el Excel, espérenme. ¿Preguntas o dudas, Diana? ¿Tienes pregunta? No, perdón, se me olvidó bajar la mano. Ah, ya. ¿Quedó todo claro hasta aquí? A ver, ¿cuál sería el asiento contable en caso de que sea un dato favorable a la empresa? Levante la mano quien quiera responder. Obviamente ahora está siendo un caso desfavorable, ¿no? ¿Cuál sería mi asiento contable y por qué yo registraría así? Manteniendo la lógica, ¿no? ¿Por qué yo registraría de esa forma? Por un punto. Por 2 puntos. Por 3 puntos. Y última opción. ¿Cómo registro en caso de que sea favorable a la empresa? Esta variación, obviamente. ¿Nadie? Está fácil. Al revés. Ya, muy bien, Geraldine. Simplemente volteamos el asiento. ¿Por qué? ¿Por qué se voltea? Habíamos indicado acá anteriormente, tenemos nuestra cuenta de variaciones y esta cuenta tenemos que saldar, ¿no ve? En caso de que haya sido una variación a favor de la empresa, este asiento va a ser volteado, ¿no ve? De la misma forma lo vamos a voltear. Va a ser productos en proceso contra variaciones. Ese va a ser el asiento. Variaciones va a estar en el haber. Por lo tanto, al momento de hacer mi corrección y saldar la cuenta, tiene que estar en el debe. Entonces, variaciones iría en el debe. Y acá van a entrar todos estos, ¿no? Inventario de productos terminados, inventario de productos en proceso y costo de producción vendida. Esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque como es dato favorable a la empresa, ¿qué me está dando a entender? Que mis costos de mi inventario, el costo del inventario de producción terminada, el costo de inventario de producción en proceso y el costo de la producción vendida está bajando. Y un activo que disminuye se registra en él. A ver, ya es simplemente voltear el asiento, pero la razón sería esa, ¿no? Si es favorable a la empresa, está bajando, está disminuyendo estos costos, por lo tanto lo registro en él. A ver, ¿ya? ¿Quedó claro hasta aquí? Levante la mano si quedó todo claro. Ya. Continuamos entonces. Séptimo paso. Séptimo paso. ¿Qué tenemos en el séptimo paso? ¿Qué tenemos que realizar? Ponemos la corrección del costo unitario estimado a costos históricos para el próximo periodo. Se realiza previo análisis de los elementos del costo de producción y pueden presentarse los siguientes casos. Ya. Cuando realizamos esta corrección, como indicábamos anteriormente, vamos a tener
que corregir nuestra hoja de costos. ¿Para qué se hace esta corrección de la hoja de costos unitarios estimados? Para que al próximo periodo ya tomen como referencia los datos que estamos haciendo ahora, es decir, una estimación, ¿no? Y para el próximo periodo ya ese costo histórico que estamos haciendo de la corrección que hemos realizado ya no va a ser histórico ni real, sino va a ser una estimación para el próximo periodo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener 3 incisos, 3 formas de hacer esta corrección, ¿ya? Pero creo que no alcanzamos a terminar ahora. Así que esos 3 casos lo vamos a hacer el día miércoles. Para eso tienen que tener este Excel. Este Excel les voy a mandar como PDF hasta el día de mañana para que se lo traigan impreso, copiado en sus cuadernos o como ustedes lo vean conveniente, junto con la parte teórica que lo voy a subir a plataforma el día de mañana. Así que eso lo tienen que traer para mañana, para el día miércoles, perdón, en clases, y vamos a realizar estas correcciones de la hoja de costos unitarios estimados, ¿ya? Y con eso estaríamos terminando la parte de con un solo centro de costos o un solo proceso, teniendo simplemente producción terminada y producción en proceso, nada más, no tenemos más, ¿no ve? Entonces, ya vamos a entrar a un próximo ejercicio donde vamos a tener un solo proceso, vamos a seguir con un solo proceso, pero que tenga ya la pérdida normal, producción defectuosa, producción averiada, terminados, y todas las situaciones que hemos visto anteriormente en clases, ¿ya? ¿Dudas, consultas, preguntas hasta acá? Si quedó todo claro, entonces levanten la mano. Ya. Entonces aquí estaríamos terminando la clase. Nos vemos el día miércoles. Como les he dicho, tengan mejor si es impreso, copiado en sus cuadernos, no sé, para que podamos hacer esta corrección y terminemos el otro ejercicio también. Bueno, no terminemos, ¿no? Pero iniciemos con el otro ejercicio, ¿ya? Nos vemos el día miércoles y eso sería todo hasta acá, o el día de hoy. Nos vemos el miércoles. Chao, chicos. Hola, Ulises. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao, chao.